abierta y a distancia. Para este tema escogí Pitágoras y la educación. Bueno, como objetivo general es hacer un comparativo de la influencia del énfasis humanista tomada como ejemplo la escuela pitagórica, la cual es similar a la actual educación en Japón, en contraste con la educación en Colombia, la cual tiene sus cimientos en el desarrollo del conocimiento y no en la formación de un ser humano como ciudadano competente, dotado con valores y destrezas sociales. Esto lo podemos ver ya en diferentes contextos en los cuales estamos viviendo actualmente. Eh, como objetivos específicos es hacer la valoración de la importancia del énfasis comportamental en la educación con orientación humanista desde los primeros años formativos y generar la reflexión frente a la urgente y lo importante en la educación básica en Colombia. Bueno, se hace importante ya que vemos que nuestra sociedad siempre ha estado marcada por la ley del más vivo y ha estado marcada también por la violencia. ¿Por qué me fijé en la escuela pitagórica? Una de las características de los conceptos pitagóricos es que los adeptos se distinguían entre sí como novicios o iniciados. Los primeros solo podían escuchar y callar, que eran conocidos como los esotéricos, y los acusiáticos, mientras que los segundos, esotéricos o matemáticos, podían hablar, expresar lo que pensaban acerca de las cuestiones científicas de lo que se ocupaba la escuela pitagórica y solo podían participar a partir de los 18 a los 20 años. La educación hoy en Colombia empieza a fojarse de los 4 años, pero nos encargamos de que los niños empiecen a aprender solamente lo que es cómo pegar, utilizar las tijeras, los números, ¿sí? Pero los pitagóricos lograron construir con el estudio de las matemáticas también el conocerse a sí mismo y por ende llevar esto a grados más significativos dentro de la sociedad griega de la antigüedad. Otra característica es que la conducta moral es muy rígida, es muy severa y exigida a sus discípulos y mantener una vida muy austera. Esa vida austera era dada al respeto hacia el maestro, lo que decía el maestro era verdad y se consideraba que esto no podía ser basado en crítica o poder ser cuestionado. Aconsejaban la obediencia y el silencio. Los iniciados, por ejemplo, tenían que prometer un silencio de 5 años, limitando sus intercambios con otros ciudadanos hasta su purificación del alma por la música y la secreta armonía de los números. El estudio matemático en los pitagóricos no solamente hizo énfasis en el estudio científico, sino que también ellos a partir de la particularidad de lo individual pudieron sacar normas eh, éticas y morales dentro del comportamiento y también enfocado hacia la sociedad. Pitágoras y sus alumnos eran muy consagrados a la abstinencia, por ejemplo. Esta abstinencia no se refiere solamente a que pueda ser abstemio al sexo, también era ciertos comportamientos como hacia el alcohol, se abstenían de tener grandes lujos, vivían solamente con lo necesario, también se abstenían de malos pensamientos, buscaban generalmente tener muy buenos pensamientos, de esto lo hacían por medio del estudio de los números, del medio de la música, ya que para ellos tanto el estudio de la música como el estudio de los números podía conllevar a purificar el alma. Por eso en muchos tiempos a los pitagóricos también se les consideró una secta religiosa muy cometida como muy parecida a los órficos, en los que creían que basados en la religión de Dionisio, en donde la parte humana estaba compuesta por dos entes.
Uno, el de Dionisio, el divino, que es el alma, y el titánico, que es la tierra, que es dado por los titanes. Entonces el alma está en una constante lucha entre el cuerpo y el alma, en donde con ciertas acciones de purificación del alma, que se basaba en alimentos, en bebidas, en comportamientos, en estudio de los números, en el estudio de la matemática, para purificar el alma y llegar así a grandes teorías matemáticas como el teorema de Pitágoras. También encontramos que ellos lograron establecer notas musicales por medio de la extensión de las cuerdas y la forma de vibrar, y hicieron grandes avances también en la astronomía gracias a estos estudios. Pero ellos enfocaron también más estos estudios en su manera de ser, en conocerse a sí mismos, dándose cuenta que su particularidad única realmente lo que hacen es complementar todas esas individualidades en el uno que para ellos es el todo. Bueno, tomando ya una comparación, escogí la educación colombiana pues, versus Japón. Me parece que la educación japonesa oriental va muy parecida al ligamiento de los pitagóricos, ya que, por ejemplo, los pitagóricos también se enfocaron e hicieron mucho énfasis en el ser, en la persona, a partir de unos estudios que se volvieron científicos, y no a partir de lo científico a la persona. Eh, Podemos ver que la intensidad horaria semanal básica de la primaria en nuestro país es simplemente el 34%, mientras que en Japón se utiliza un 66%. Esto se debe a que nosotros apenas tenemos 5 o 6 horas de estudio y en Japón se utiliza casi las 8 horas de aprendizaje. Dentro del pensum de la primaria, en este caso vamos a ver los niños de cuarto de primaria del colegio Elitei de Yopal Casanare, vemos que tienen intensidad horaria de matemáticas, español, sociales, ciencias naturales, informática, fundamento empresarial, educación física, inglés, religión, ética y artística. Pero si vemos en la gráfica nos damos cuenta que le dan mucho énfasis al conocimiento racional o intelectual, y hay una mínima participación de lo comportamental, en donde simplemente la religión, la ética, las artes, todo este movimiento humano, estas ciencias naturales humanas, sociales humanas, solamente se maneja una hora diaria por semana. Entonces podemos caer en contraste que nos preocupamos más por el conocimiento racional o estadístico que por el ser. A diferencia en lo que podemos ver dentro del pensum de Japón. También en Japón, dentro de la primaria, pues vemos que ellos también ven matemáticas, ven obviamente el idioma japonés, ven historia, también ven una historia particular que es la historia de Japón junto con eh, cómo se integraron ellos al mundo. También vemos que ellos tienen materias materias que no se ven dentro de la misma escuela, pero que son importantes, como ética y valores. Si nos damos cuenta, le dan un 6 horas a lo que es la ética. Hay una materia muy particular en Japón que se llama economía del hogar. Esta materia de la economía del hogar se refiere a que los niños van aprendiendo cómo es el comportamiento y cómo ellos tienen que actuar dentro de un hogar o dentro de un lugar específico. No importa que sea el colegio o que sea su casa propia, pero tienen que aprender, por ejemplo, a cocinar, tienen que aprender, por ejemplo, también a coser, a hacer manualidades para ayudar en su casa. De esto de que los niños también vean como materia básica la cocina.
para que sean autosuficientes y empiecen también a generar una convivencia mayor y ser prácticos y hábiles en comunidad. Como conclusiones a esto, pues el énfasis educativo en Japón, dado a partir de la reflexión del sentido humano, la conciencia directa de la reconstrucción a partir de la guerra en, de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que ellos sufrieron la bomba de Hiroshima y Nagasaki en 1945, hicieron la reforma educativa en el 1947, que ha hecho posible que actualmente la potencia mundial en el desarrollo económico y tecnológico mediante intacto del legado cultural y tradicional y ancestral. Como vemos en la gráfica anterior, también ellos le dan énfasis a la cultura, a sus pensamientos, a sus leyendas, a sus mitos, a su vida cotidiana como tal. También el dado el énfasis humanista de la educación básica en Japón, hoy sus índices de corrupción, delitos son los más bajos en comparación con otras naciones, en comparación con nosotros en Colombia, en donde hemos preocupado demasiado por conocer y ser de pronto competentes a salir a buscar un trabajo, se nos ha olvidado lo fundamental y lo importante que sí hicieron los pitagóricos, que es la importancia de mi persona, de mi individualidad, esa característica individual, cómo yo con mis otros individuos puedo unificarme y ser uno, o sea, un todo, que trabajemos en conjunto para la formación ética y moral de una nación. Dar esa importancia a la formación como seres humanos completa y da habilidades de comportamiento socialmente que pueden ser aceptados, que se coman diferentes a la convivencia futura de nuestro país, que pueden ayudar a lo que hoy vivimos. Hoy vemos un colectivo que está luchando en las calles por una corrupción que ha existido durante siglos, durante más de 200 años, en donde nosotros como colombianos nos olvidó esa parte educativa de formarnos como personas y darnos cuenta que nuestro comportamiento, nuestras acciones se ven reflejadas también en lo social. Si yo cometo un acto, va a tener una, una consecuencia. Y según ese acto, yo tengo que ser responsable de ese acto. Y es lo que se nos ha olvidado enseñarle también a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, esa responsabilidad que tenemos en hacer un acto tan sencillo como votar. Y es con pequeños cambios que los pitagóricos pudieron ejercer ese cambio humano y poder hacer ciencia, que es algo muy parecido que vemos en la educación japonesa, en donde ellos trabajan lo humano en los primeros años educativos y ya después de que consiguen el bachillerato o van a entrar a la universidad a llenar su mundo de conocimiento, han sido personas dispuestas, responsables de sus acciones, que cuando salen de la universidad o del bachillerato ya salen con una función a favor de la sociedad. Y eso es lo que buscamos y deberíamos buscar en Colombia, cambiar nuestro modelo educativo en formar desde los niños y jóvenes y adolescentes personas con un conocimiento ético a sí mismos, que cuando tengan la posibilidad de poder estudiar en la universidad, hacer la carrera que quieran hacer, lo hagan conscientes y responsables de sus acciones. Por eso me parece muy importante la educación pitagórica, que se pudiese aplicar en la educación de América Latina, específicamente en Colombia. Muchas gracias.